Es el momento de vivir las promesas del reino con los pastores Javier Ricardo y Liliana Ortiz, desde el Centro Evangelístico La Promesa. Bienvenidos. Amada Iglesia, les damos la bienvenida a nuestro servicio familiar. Hoy domingo nos llenamos de gozo poder llegar a sus casas a través de este medio y damos gracias a Dios de poder hacerlo. Dios quiere que su pueblo lo conozca, que lo vea, que lo pruebe, y qué mejor a través de la palabra, esa palabra que Él ha preparado para todos nosotros en este día. Él quiere mostrar su carácter de amor, de misericordia, de fidelidad para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí el Señor nos está hablando que para Él la valentía, la riqueza, la sabiduría es efímera, porque dice el Señor en el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Eso es lo que Él quiere, que nosotros le entendamos, que le conozcamos, y qué mejor a través de la palabra que Él ha preparado hoy para nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser para recibir la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu. Bienvenidos. Soy redimido y mis pecados tú llevaste. Iglesia, me encanta, me alegra saludarte en este momento, en medio de las circunstancias fuertes, duras, que no creíamos. Meses atrás no teníamos ni idea que íbamos a tener que vivir estas situaciones. Pero bien, ya vimos en la predicación de hace 8 días que Dios en su soberanía permite muchas cosas. Gracias a Dios porque somos vasos para la honra, vasos de misericordia, y no sencillamente que nos ha desechado como sucedió con el faraón hace 8 días. Hoy vamos a continuar. Hoy es la segunda parte del tema lo extraño y misterioso de los métodos de Dios. El segundo programa que nos indica que tenemos que demostrar la diferencia, no la indiferencia.
Como cristianos tenemos que mostrar la diferencia frente a todo el mundo. Estamos viendo que en las redes se están criticando. Critican el gobierno, critican una cosa, critican porque sí, critican porque no. El cristiano no tiene que ser así. Nosotros los cristianos vivimos en la esperanza de la vida eterna, 1, y 2, en la fe de que cada día, según la palabra de Dios, y creemos a la palabra de Dios, cada día va a ser mejor para nuestras vidas. Lo mejor está por venir. Quiero decirte eso, lo mejor está por llegar, aún en medio de lo que estamos viviendo, porque siempre de lo que estemos viviendo tenemos que sacar lo mejor. Hay que tener un diálogo con Dios. Dios, ¿qué quieres tú para mi vida en este tiempo? Parece que no hubiera esperanza, parece que fuera todo oscuro, estoy aburrido, estoy en mi casa. No es así, amado hijo de Dios. Tenemos que mirar lo mejor de estos tiempos, el diálogo, la intimidad con Dios. Es real que estamos en un nuevo orden mundial. El virus que actualmente ataca al mundo ha hecho que nos repensemos y que el mundo comience a ver lo seguro como inseguro y la seguridad como algo quebrantable. Eso lo ha hecho un bichito pequeñito. En el programa que estamos haciendo del altar en casa todos los días, mencionamos que ese virus es un demonio astuto. Sabe cómo entrar en los cuerpos, sabe qué hacer en los cuerpos. Pero algo que también mencionábamos es que ese virus necesita de la célula humana para seguir viviendo. Haz de cuenta que es como el virus que entra en nuestra vida, muchas veces como el odio, como el rencor, como la amargura, y que no nos damos cuenta, y que necesita del ser humano para actuar. Y muchos le dan la entrada a esos virus, y esos siguen en sus familias, siguen en las personas, siguen en la sociedad. Tenemos que vacunarnos, no solo para ese virus que está atacando en este momento al mundo, sino para virus como estos, el egoísmo, la intolerancia. Esos virus están acabando la sociedad y la están maltratando muy fuertemente. Este tiempo es un tiempo de pensar, reflexionar, pero no pensar solos, pensar en alguien que tiene sabiduría, y la sabiduría viene del cielo. ¿Qué tal si pensamos con Él? ¿Qué tal si reflexionamos con Él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que mejorar? La palabra hoy nos va a caer muy bien. Así como hace 8 días decíamos que el cristiano tiene que marcar la diferencia, no la indiferencia. Hoy vamos a un segundo programa que tiene que ver con eso. Mira, frente a esto, el cristiano debe asumir un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer durante estos tiempos? Para ello, para saber comportarnos en todo tiempo, solo hay una forma de saberlo hacer, y esta es conociendo a Dios. De esta manera, tú y yo seremos como Cristo, pensaremos como Cristo, nos comportaremos como Cristo. ¿Qué haría Cristo en estos días? Los grandes líderes de la Biblia que leemos, ¿qué harían en estos días? Como segundo programa de la serie, hoy veremos nuevamente a Moisés y su encuentro con el faraón. En este contexto, veremos un nuevo rasgo del carácter de Dios. ¿Y quién mejor para mostrarnos esto que el mismo Moisés? Hoy nos acercaremos a Dios. Hoy entraremos en intimidad con Dios. Entraremos en intimidad con un nuevo rasgo de su carácter. Hoy vamos a acercarnos a Él y a detallar la fidelidad de Dios. Moisés conoció la fidelidad de Dios. Entonces vamos a decirle a Moisés: enséñanos de la fidelidad de Dios. Enséñanos de ese Dios fiel. Ese Dios que te enseñó muchas cosas para que tú enfrentaras al faraón, pudieras ir en medio de toda la situación que tú enfrentaste. Saliste huyendo de Egipto, Moisés. Duraste 40 años por allá. Después de que eras uno de los privilegiados, tú ibas a ser faraón y tuviste que salir huyendo. Y si volvías a Egipto, lo seguro es que te iban a matar. Entonces, ¿cómo fuiste tú para ir, para creerle a Dios, para volver a ese Egipto de donde habías salido siendo quien alcanzaste a ser?
y para regresar como un asesino. Y saber y creer que no te iban a hacer nada, pero que ibas en parte y de parte de Dios, y lo hiciste porque creíste en la fidelidad de Dios. Hoy vamos a decirle, Moisés, enséñanos cómo Dios te convenció de que fueras, de que hicieras esas cosas que tú hiciste en medio de la situación fuerte que tú viviste. Hoy vamos a decirle a Dios, enséñanos porque estamos en situación difícil. La economía sé que se está apretando mucho, y esto es a nivel mundial. Las cosas que se daban por seguro no están tan seguras hoy. Los empleos, la producción, las fábricas, algunas han tenido que cerrar. Muchas cosas se están dando. Vamos a decirle hoy, enséñanos, Moisés, cómo aprendiste que Dios es fiel, para poder ir a hacer esa labor, volver a ir a Egipto como volviste, te arriesgaste, hablaste con el faraón y finalmente lograste, para la honra y la gloria de Dios, todo lo que cada uno de nosotros ya sabemos que sucedió. Recordemos el contexto que nos sirve para esta predicación. El pueblo de Israel llevaba 400 años de esclavitud. Clama a Dios y Dios responde. Para ello Dios se aparece a Moisés con una tarea: ir a comunicarle algo al faraón. Éxodo 5:1, metámonos en la preciosa palabra de Dios. Éxodo 5:1 dice: después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor Dios de Israel. Mira, así tenemos que hablar. Hablemos lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios que cerca a nuestro corazón queda nuestra boca. Está íntimamente conectada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hablar en estos días? ¿Bobadas, tonterías o la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Así dice el Señor, Dios de Israel. Así comienza esta predicación. Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Mira bien esto. La intención final de Dios era que el pueblo saliera definitivamente de la esclavitud, se fuera de Egipto del todo. Pero Dios quería demostrar y demostrarnos que el faraón ni siquiera iba a dejar ir al pueblo por un corto periodo de tiempo para regresar. Esto es más fuerte aún, porque a veces uno dice: Dios, yo pongo en tus manos esto, pero esto no, porque te queda grande. Dios quiere demostrarnos hoy que el faraón ni siquiera iba a dejar salir al pueblo un poquitico para que regresara. Y ni siquiera eso era lo que Dios quería. Otra cosa era lo que Dios pretendía y lo que Dios había dicho: mi pueblo va a salir de allá para no volver. El poder tremendo de Dios. ¿Cuántas veces hemos creído que los problemas, las situaciones que nos quedan grande, también le quedan grande a Dios? Y no vemos que la perspectiva de Dios ante los problemas es desde el cielo. Lo grande para nosotros, lo tremendamente grande para nosotros, es tremendamente pequeño para Dios. En la perspectiva, cuando ves el problema, ves a Dios pequeñito. ¿Por qué no empiezas a ver a Dios en la magnitud que es? Y el problema va a empezar a desaparecer. Porque tu fe hará que eso suceda en el nombre de Jesús. Morimos aún antes sin pelear, sin tener en cuenta el poderoso Dios que tenemos de nuestra parte. Ahora bien, Moisés ya sabía lo que el faraón le iba a responder. Dios le dijo, Éxodo 5:2, ¿y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca. ¡Wow! Encopetado. Él no conocía a Dios. Por eso estas predicaciones se tratan: conozcamos a Dios. Aprovechemos estas semanas para conocerlo a Él, para entrar en intimidad con Él. Si digo yo creo en un Dios de los cielos, tengo que conocer ese Dios de los cielos. ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca. Dice, y deje ir a Israel. Un desafío tremendo del faraón. Muchas veces nos dirán eso: ¿y quién es el Dios al cual usted va a esa iglesia? Yo no le creo a ese Dios.
pero tú y yo tenemos que estar seguros del Dios que tenemos y el Dios a quien creemos. Dice ahí además, ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Tremendo eso. Dios le dice al faraón, Dios le dice a Moisés, vas y le dices, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dice, estamos lejos de que yo vaya a dejar que eso suceda. No voy a dejar ir a Israel. Eso es lo que dice el faraón. Este versículo es de doble enseñanza. El faraón dice, ¿quién es el Señor? Los demás no lo sabrán, pero lo importante es que tú lo sepas, amado hijo de Dios. Es necesario que conozcas a Dios y que sepas quién es Dios, para que yo le obedezca. El faraón no le obedece, pero eso no interesa. Dios está por encima del faraón. Él lo hace obedecer porque Dios se hace obedecer. Lo que interesa es que tú y yo le obedezcamos. Los demás no le van a obedecer, pero a Dios no le interesan los que no le obedecen, porque puede pasar por encima de aquellos que no le obedecen. El faraón no le iba a obedecer. ¿Por qué? Porque el suyo le estaba respondiendo bien. El suyo supuestamente era el que lo tenía allá. Hace 8 días vimos en la soberanía de Dios que eso no era cierto, que Dios dijo, yo te he escogido para que tú seas faraón y para que finalmente mis planes se cumplan en tu vida. Hasta aquí te quiero y punto. El faraón no sabía nada de esta película que él estaba protagonizando, pero que finalmente el director era el Dios de los cielos. Los hijos de Israel eran esclavos, quienes construían sus ciudades. Entonces, ¿cómo dejar ir esa cantidad de esclavos, esa mano de obra, que era la que estaba construyendo las ciudades de Egipto en ese momento? En el camino de conocer a Dios, te encontrarás con los extraños métodos de Dios. Cuando Dios desafía tu fe, te verás en situaciones en las que el manejo no será fácil, nada fácil. La fe no es el camino ancho, es el camino angosto. Pero esto te sirve y esto me sirve para conocer mejor a Dios, para conocer mejor los atributos de Dios, en este caso, la fidelidad de Dios. ¿Qué sucedió ante la petición de Moisés? Éxodo 5:6 dice lo siguiente: ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla. ¿Qué fue lo que les ordenó? El 7 dice: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Uy, se endureció el tema, se endurece el corazón del faraón. ¿Eso qué significaba? Más trabajo, más trabajo. Pero ni siquiera era solo eso. Cuando Moisés va y le dice déjelo salir, el faraón dice, ¿sabe qué? No, por el contrario, ellos tienen que ir a salir a buscar los materiales para construir los ladrillos. Se empeoró la situación. ¿Cuántas veces por creer en Dios se empeoran tus situaciones? Se vuelven más duras, la gente se vuelve más fuerte, tu jefe se vuelve más fuerte sobre ti. Saluda a todo el mundo cuando llega a la oficina y cuando va contigo te dice, ya hiciste las 10 tareas, y tú dices, ¿de qué me vale tener a Dios? A veces has pensado eso, ¿de qué me sirve tener a Dios? En ese momento ya hubiera podido empezar a pensar Moisés, ¿yo cómo que me voy de aquí? Éxodo 5:11 dice lo siguiente: vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. El faraón le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero eso sí, en nada, fíjate en esto, en nada se les rebajará la tarea. Tremendo. Y van a tener que cumplir con la misma tarea, con la misma cantidad de ladrillos, con la misma construcción, solo que el pueblo de Israel tenía que ir ahora por el material para los ladrillos. Se endureció la situación. Sé que muchas veces te ha pasado eso. Sé que muchas veces por acercarte a Dios, y entre más te estés acercando a Dios y ayunas y oras, se endurecen las cosas, se ponen más fuertes las circunstancias, y entonces tú empiezas a decir de pronto en el interior de tu corazón, ¿para qué esto?
¿Para qué acercarme al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ellos debían cumplir la misma cuota de ladrillos, pero con más trabajo en este momento. En lugar de mejorar, se empeoró la situación. Les tocó mínimo el doble del trabajo. ¿Cómo saber que las cosas son de Dios? Sin cuando esperamos que cambien y tú y yo esperamos que cambien, lo que sucede es que empeoran las situaciones. Cuando tú y yo nos disponemos a creer en Dios, las situaciones muy seguramente se van a poner más duras, como en este caso, más fuertes, más complicadas. Hoy mismo lo que estamos viviendo, pero en medio de las situaciones no indiferentes, pero sí diferentes, porque sabemos que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el punto de vista de comprender, no vamos a comprender nunca los métodos de nuestro Dios. No te quedes ahí tratando de entender los métodos de Dios. Se nos van a complicar las cosas, se nos van a endurecer. Sí, se nos van a endurecer, pero no importa. Hoy estamos conociendo un rasgo importante del carácter de Dios. Hoy estamos conociendo la fidelidad de Dios. Los que no lo conocen actúan con la cabeza. Nosotros que lo estamos conociendo y que nos estamos acercando cada vez más a Dios, lo debemos hacer con la fe. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? En fe. ¿Cómo tenemos que pensar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que hablar? Lo que habla la palabra de Dios. Acercarse a Dios cuesta. Acercarse a conocer a Dios cuesta. Como primer punto tenemos eso. En la fidelidad de Dios, acercarte para conocer la fidelidad de Dios cuesta en nuestra vida. ¿Qué sucedió? Viene lo más contradictorio. Cuando los israelitas supieron la decisión del faraón, culparon a Moisés. ¿Qué le dijeron los israelitas? Los mismos suyos a Moisés y a Aarón. Cuidado con esto, porque nuestra misma familia nos critica. ¿De qué te sirve ir a esa iglesia? ¿De qué te sirve ahora estar ahí? Te ponen nombres, te ponen sobrenombres porque ahora vas a una iglesia, porque aprendes la palabra de Dios, porque ayunas, porque oras, porque das gracias, porque tienes alabanza. Desde tu misma familia te critica. Aquí Moisés, el rechazo que recibió fue del mismo pueblo de Israel. Eso es contradictorio. Éxodo 5:21 dice lo siguiente: les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Mira cómo lo trataron. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón. Tremendo eso. Apestados, dicen ahí. Y sus siervos, dice, por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Además dice, ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Tremendo. Le echaron la culpa a Moisés de la situación que ahora ellos estaban viviendo. Esa última parte, ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Yo creo que Moisés escuchó eso y dijo, pero ¿yo qué hago aquí? Mire cómo me están tratando. Yo vengo antes a ayudarlo, vengo de parte de Dios. Dios me ha dicho que lo haga y todo se me vuelve al revés. Mi propia gente, mi propio pueblo no está entendiendo lo que yo estoy haciendo. Mira, muchos no van a entender lo que tú haces en el nombre de Jesús. Muchos no van a entender que tú te mueves en fe. Muchos no van a comprender que tú estás pegadito a Dios y que estás acercándote a la intimidad con Dios. Pero eso no debe importarte. Lo que importa es que tú sepas en qué punto estás en la relación con Dios. Vendrán las cosas en tu vida que no son cosas de suerte, de fortuna. Son cosas meditadas, programadas y planeadas por el Dios de los cielos. Mira lo que estaba viviendo en ese momento Moisés. Es cuando los mismos tuyos te dan la espalda, nada mejora. Es cuando en tu empresa las cosas empeoran. Es cuando has hecho el mejor trabajo y tu jefe ni siquiera te saluda. Es cuando tus hijos a veces te tratan mal y tú dices, ¿qué estoy haciendo mal?
Es cuando a veces te dicen, y tú creyendo en ese Dios, ¿para qué te sirve ese Dios? Y tú entras en una encrucijada en tu mente, encrucijada en tu corazón, y en tu cabeza es un Dios contradictorio. Pero no importa que muchas veces en tu cabeza sea un Dios contradictorio, mientras que en tu fe, en tu corazón, esté permanente la fidelidad de Dios en tu vida, amado hijo de Dios. Eso es lo que hay que ver en este momento. Pongámonos en los zapatos de Moisés. En primer lugar, ni siquiera quería hacer ese trabajo. Al comienzo le dijo a Dios, yo no voy a Egipto. Yo no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a ir? Me van a matar. Él estaba tranquilo en el desierto, cuidando ovejitas. Le estaba yendo bien con las ovejas. Nadie lo criticaba. No le pasaba mayor cosa allá. Estaba haciendo Dios un trabajo en él, por supuesto que sí. Pero para él era, estoy tranquilo, nadie me molesta. Y ahora, por querer obedecer a Dios, todo el mundo en su contra. Sé que estás viviendo una situación así. Sé que entre más te has querido acercar a Dios, las cosas parece que fueran al revés. Sé que entre más has querido intimar con Dios, pareciera que no hubiera luz en tu vida y que los problemas crecieran en tu vida, que las cosas se agravaran en tu vida y las situaciones de pronto pueden empeorar para ti y para todos. Pero hoy estamos aprendiendo de algo que se llama la fidelidad de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es un segundo punto, porque en la fidelidad de Dios tú y yo tenemos que hacer. Si estás en la encrucijada, todo contra ti, empeoró la situación, ¿qué harías si tú fueras Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés se acercó a Dios y le clamó a Dios. Éxodo 5, 22, 23 dice lo siguiente: Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, mira cómo le dice, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Dice, ¿para esto me enviaste? Moisés sabía que eso era de Dios, eso no era de él. Él sencillamente estaba ejecutando el libreto de Dios para su vida. Era el protagonista en este momento de un capítulo, de una novela que Dios había puesto en la vida de Moisés. Entonces, él sencillamente seguía el libreto y por eso fue que le dijo, Señor, ¿por qué tratas tan mal? Porque Dios era el que actuaba. Moisés no le dijo al faraón, usted tiene que hacer ahora esto, tiene que hacer que el pueblo de Israel vaya por la materia prima para hacer los ladrillos. No. ¿Cómo es nuestro diálogo con Dios? Dios, eres tú el que estás permitiendo enfermedades, virus, situaciones, pobreza. Lo estás haciendo. Dios, yo hago mi parte, Señor, pero de una vez te digo, Señor de los cielos, ten misericordia, amado Dios. Dice, ¿para esto me enviaste? Tenemos que saber el propósito de nuestra vida para cada día de nuestra vida. Dios te puede enviar a una empresa. ¿Y cuántas veces te has quejado por estar en esa empresa? ¿Algún sitio? ¿Alguna ocasión? ¿Alguna situación? Entonces, al comienzo vas a decirle como Moisés, ¿para qué me enviaste? Pero es importante que tú le preguntes, ¿para qué estoy yo aquí, Señor? ¿Para qué me enviaste a esta empresa, Señor? ¿Para qué estoy en esta situación? ¿Para qué yo tengo este jefe? ¿Para qué Dios? Los para qué de Dios, no los por qué, sino los para qué de Dios. ¿Para qué esta enfermedad? ¿Para qué esta situación? ¿Para qué estos hijos? Dios, dame la respuesta, Señor. Perfecto, como lo hizo Moisés. Necesitaba saber el para qué. Hasta ahora lo estaba aprendiendo. Eran las primeras idas a hablar con el faraón. El versículo 23 dice lo siguiente: desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, dice ahí. ¿Qué quiere decir eso? Desde que te he hecho caso, desde que he sido obediente, en mi cabeza
esto está raro, se salió de mis manos, se salió de control y se te va a salir de control. No tengas problema en eso. Eso era lo que le estaba diciendo en ese momento Moisés. Desde que me presenté ante el faraón, dice, y le hablé en tu nombre. Tremendo, porque dice Dios, háblale en mi nombre. Entonces yo creo que Moisés tuvo que haber dicho, listo, desde que yo hable que es en el nombre de Dios, el faraón me va a obedecer. No, por el contrario, cuando vas a la empresa y te dicen, usted es un cristiano, y tú dices, ay, no voy a decir que soy cristiano, porque esto ha sido peor. Desde que digo que soy cristiano, se burlan, me hacen a un lado, me alejan. Ya no más rumbas, ya no más eso. No, mira cómo me toca ahora. Tremendo este acercamiento de Moisés con Dios. Mira cómo le dice, y hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Desde que me estoy acercando a ti, Señor, mis finanzas no van muy bien, Señor. Mi trabajo de pronto no va muy bien, Señor. ¿Para qué mi trabajo no va tan bien, Señor? ¿Para qué mis finanzas no van tan bien? Dios te está enseñando. Algo está haciendo contigo Dios. Y finalmente dice ahí en Éxodo 5:23, y tú no has hecho nada para librarlo. Ahí Moisés le estaba diciendo, Señor, no te has apurado a actuar. Quiero decirte algo, Dios no tiene afán. Es un Dios eterno. Y aunque tú y yo no vivimos eternamente, debemos comprender que nuestro Dios es un Dios sin afanes. Nosotros queremos todo hoy. En estos días que hemos tenido que estar en casa, nos desesperamos. Estoy que hago, estoy que no hago, estoy que me paro, que me siento, que me dé todo. No te desesperes. De pronto te falta más intimidad con Dios. De pronto es eso. Él ya estaba desesperado. Moisés al comienzo ya decía, Señor, actúa, manda un rayo, acaba con el faraón, mira a ver qué hace el Señor. Esa era una expresión de desesperación de Dios, de Moisés. Si te acercas a Dios, en verdad, acércate a Él, habla con Él, solo recurre a Él. Eso nos hace diferentes a los demás, no indiferentes, pero sí diferentes. Tenemos que acercarnos a Dios en estas situaciones, en este tiempo que estamos viviendo. David dedicó, el rey de Israel, dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Mira lo que dijo David en ese momento, en su momento. Voy al Salmo 18, del 4 al 6. Dice lo siguiente: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. ¿Cuál era la situación de David en ese momento? El 5 dice: me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré entre las trampas de la muerte. Qué situación la que estaba viviendo David. Pero bien pudo haberse quedado con las quejas y no haber hecho nada. De él aprendemos muchas cosas. ¿Qué aprendemos en este momento de David, en la situación que él estaba viviendo? ¿Qué aprendemos bajo la situación que nosotros estamos viviendo en este momento? El versículo 6 nos dice: ¿el qué aprendió? Dice lo siguiente: en mi angustia. ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? ¿Estás desesperanzado? En mi angustia invoqué al Señor, dice. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó ¿hasta dónde? Hasta sus oídos. Llegó hasta sus oídos. Mira, solo ve a Él. No comprende lo que está pasando a tu alrededor. Solo ve a Él. Aún no cambia lo que está pasando alrededor. Solo ve a Él. ¿Empeoraron las cosas? Solo ve a Él. Confía en Él. Él algo hará. Al comienzo empeorará más. Las noticias no son halagadoras. No importa. No importa. Puede que entre más te acerques, menos lo comprendas. Puede que eso suceda.
Pero de ti y de mí no es comprender a Dios, es solo creer en Dios. Hasta el momento no había actuado, pero lo que Moisés le pidió fue: actúa, pídele que actúe. Eso sí tenemos que hacerlo desde el primer momento, no importa, Él te conoce. Si no lo haces, estás tratando de engañar a Dios. Tu corazón va a estar diciéndole: yo quiero que actúe, pero tu boca está diciendo: tengo paciencia, como que no, Dios. No, tienes que ser sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Dile: Señor, tengo impaciencia, quiero que actúes, Señor. Pero muy seguramente de esa oración a ver actuar a Dios va a pasar otro tiempo. Se van a empeorar las situaciones, se van a complicar. Éxodo 5, 22, 23 dice lo siguiente: y tú no has hecho nada para librarlo. Nada para librarlo. No te apuras a hacer algo. Quisiéramos que Dios obrara tan rápido como nuestra angustia sube de revoluciones, tan rápido como las circunstancias se aprietan, pero seguramente Él no lo hará. A Él no lo empujas, a Él no lo apresuras. A veces Dios no responde actuando, sino que lo hace a través de su palabra. Lo hace haciendo que tu fe vaya a su palabra. Ella te dice finalmente quién es Dios y por qué puedes confiar en Dios. Por eso se hace necesario que conozcas los atributos de Dios, y los atributos de Dios los conoces a través de la palabra de Dios. Moisés ahora necesitaba el ánimo de su fidelidad. Seguro estás en esta etapa en que de tu proceso con Dios necesitas conocer el ánimo de la fidelidad de Dios. Entonces es cuando tú y yo vamos a la palabra y conocemos las promesas y decimos: si tú fuiste capaz con mi primo, con aquella persona de la iglesia, si tú fuiste capaz con ese hombre que dio el testimonio, también serás capaz conmigo, Señor. Necesitamos el ánimo que viene de la palabra de Dios. Mira bien esto, por favor. Clama a Dios, porque la palabra de Dios dice: clamé a Dios y me escuchó. El Salmo 18 del 4 al 6, lo acabamos de leer ahorita. Y me respondió. Puede que pase largo tiempo entre lo uno y lo otro, pero Dios no olvida ninguna de nuestras peticiones. Punto número 3, cuando tú clamas a Dios, ¿qué te responde Dios? Porque Dios siempre responde. Éxodo 6 del 1 al 8, ¿qué fue lo que el Señor le respondió? Mira muy bien. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Tremendo eso. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No hagas nada, yo voy a actuar. Es cuando Dios te va dando los visos de que va a empezar a actuar a tu favor. El actuar de Dios es así. Si la respuesta tarda, el actuar tarda aún más. Es incomprensible. Dios actúa y vienen hechos de no creer, amado hijo de Dios. Dice: va a echarlos de su país. ¿Quién? El faraón. Entonces Moisés se pone, dirá: ¿y cómo hará Dios? ¿Cómo hará que nos eche de nuestro país? Ahí no había sucedido nada de lo que iba a venir, nada de los planes de Dios, nada de las plagas. Todavía no había hecho nada de eso. Entonces no te preocupes. Habrán cosas que Dios ya tiene listas para tu vida que ni siquiera todavía saben. Moverá cosas a tu favor que ni siquiera tienes idea de cómo es que van a suceder las cosas. En este momento, meses atrás, no sabíamos que la situación iba a estar como está. Este tiempo ni siquiera vamos a saber cómo estará dentro de unos meses más adelante. Dios tiene todo bajo su control y Dios es fiel, y vamos de la mano del que es fiel. A Moisés solo le debía bastar que Dios le dijo lo que le dijo: me has prometido, Señor, y con eso basta, en el nombre de Jesús. El costo de acercarse a Dios es que te ha hecho y te hará promesas específicas. En nuestro caso, lo que somos y tenemos
han sido exclusivamente promesas de Dios. Familia unida, hijos maravillosos, fieles a Dios. Nos ha hablado hasta de casa, de carro, de éxito laboral. Son sus promesas. Eso es lo que tiene que bastar para nosotros, amado hijo de Dios. Las promesas de Dios. Siguiente punto. Las promesas de Dios van unidas a un atributo excepcional de Dios, que solo es de Dios, y se llama su fidelidad. La fidelidad de Dios. Éxodo 6, del 2 al 8. Dice el 2: en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. ¿Qué quiere decir? El faraón ni me conoce, pero es necesario que tú me conozcas. Mira, este es un tiempo propicio para conocer a Dios. Además, el número 3 dice: me apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. No hay mucho tiempo para explicar esto en este momento, pero lo único que te digo es que ellos, Abraham, Isaac y Jacob, no lo vieron como el cumplidor de promesas, porque el pueblo en ese momento no había estado en tierra prometida. En este momento ya le decía Dios a Moisés una revelación tremenda: yo soy el Dios fiel, al decirle el Señor. Dice: también con ellos confirmé mi pacto de darle la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. La promesa de una tierra. ¿Qué significa eso para ti, para mí, amado hijo de Dios? Hebreos 7:22 dice lo siguiente: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. O sea que cuando Dios le habló a Moisés de un pacto, Dios nos habla a nosotros en este momento y nos dice que en Jesús el pacto de Moisés es ahora mayor que ese pacto, en el nombre de Jesús. Me alegro tremendamente. Por eso somos cristianos, porque el pacto en que estamos con el Señor, dice su palabra ahí en Hebreos 7:22, es mayor y es superior del pacto del Antiguo Testamento. Entonces su promesa y sus promesas, ¿cómo serán? Mayores que las del Antiguo Testamento. Si fueron grandes las promesas en el Antiguo Pacto, mayores, muchos mayores serán en Jesús. Me alegro mucho por esto, amado hijo de Dios. El número 6 dice: así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor. Tenemos que conocerlo. Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. ¿Qué significa eso? Voy a actuar. Dice: voy a librarlos de su esclavitud. ¿Qué significa? Voy a actuar. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y grandes actos de justicia. Voy a actuar. El Dios en el que crees es fiel y Él actuará. Si no lo ha hecho hasta este momento, amado hijo de Dios, Él lo va a hacer en cualquier momento. Solo tienes que permanecer, estar con Él, orar, ir a Él. Porque la fidelidad de Dios hace que tú y yo sepamos que el actuar de Dios llegará. Eso se dará. La puerta se abrirá. A ti te llamarán. A ti te escogerán. Eres el vaso de la misericordia de Dios. Dios dice que actuará. El 8 dice: y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí. ¿Quién? Dios. Él no dijo: y Moisés los llevará. No, eso significa el actuar de Dios. Lo haré, dice él ahí. Dice: yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. ¿Por qué creerle a las promesas de Dios? Porque Dios es fiel. En este momento donde está el pueblo de Israel, es lo que en ese momento Dios le estaba anunciando al pueblo de Israel. Tus ojos lo pueden ver, porque estamos frente a un Dios fiel. Éxodo 6 del 2 al 8, 7 veces el Señor lo dice que hará. Si lo hará, amado hijo de Dios, es porque lo hará. Porque tenemos un Dios fiel. Moisés tenía que conocer la fidelidad de Dios. Este faraón rebelde, que puede ser la enfermedad, virus, jefe, situación económica, situación laboral, solo es parte del glorioso plan de Dios para tu vida, amado hijo de Dios. Las pruebas de la vida
deben llevarte al corazón de Dios, a la intimidad con Dios, a conocer verdaderamente a Dios. Qué bueno que entras en su intimidad. Realmente empiezas a conocer a Dios y la fidelidad de Dios. En Jesús, tú y yo reconocemos que Dios es fiel. Hebreos 7:24 dice lo siguiente: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. El 25 dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Es maravilloso este versículo. A los que se acercan a Dios. Moisés se acercó a Dios en medio de la turbulencia, en medio de que él era el tildado como el antipatriota. A él le dijeron: tú ni siquiera eres de nosotros, mira lo que estás haciendo que el faraón haga en nuestra contra. Muy seguramente le dijeron: eres un cobarde, eres un traidor, Moisés, mira lo que has logrado para nosotros, lo peor ha venido de ti. Todo eso se lo dijeron a Moisés, pero Moisés no le importó, él se acercó a Dios. El versículo de Hebreos 7:25 nos dice: a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso somos cristianos, porque es por medio de Jesús que nos acercamos. La palabra de Dios dice que ningún otro camino hay, que es a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y por qué tenemos que estar todos los días con ánimo, con fe en la fidelidad de Dios? Porque Dios lo cumplió. Dice la palabra de Dios que Él está en este momento sentado a la derecha del Padre. ¡Wow, Dios! ¡Qué tremendo es! ¡Qué hermoso para nuestra vida, Dios! Porque no solo permite que nos acerquemos a Él y que sea a través de Él, sino que finaliza diciendo: ya que vive siempre para interceder por ellos. Pídele a Dios, arrodíllate, humíllate, porque hay alguien que está intercediendo en el cielo, sentado a la derecha del Padre, que ese se llama Jesucristo de Nazaret. Cada vez que tú vas a Él, tu nombre está escrito. Jesús mira y dice: yo voy por Él, porque Él cree en mí en la tierra. La palabra de Dios dice que si tú no lo niegas en la tierra, Él no te negará en el cielo, pero que si tú lo niegas en la tierra, Él te negará en los cielos. Vamos, no lo neguemos. Somos diferentes porque el ánimo de la gente no nos anima. Somos diferentes porque el ánimo de las circunstancias no es quien nos anima. Somos diferentes porque el ánimo del dinero no es quien nos anima. Somos diferentes porque el ánimo del puesto, del poder que tengo, no es el que me anima. No es. Somos diferentes porque nuestro ánimo viene del cielo, viene de la palabra de Dios y de la fidelidad de Dios. Igualmente, el desánimo de la gente no nos desanima. Las situaciones no nos desaniman, porque nada nos puede desanimar frente a la fidelidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 18, del 16 al 18, dice lo siguiente: extendiendo mi mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. ¿Qué significa? Dios actúa. Si no ha actuado, actuará en el nombre de Jesús. El 17 dice: me libró de mi enemigo poderoso. ¿De quién quieres que Dios te libre? Porque Él lo hará. Y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Wow, Dios sí actúa. Dios actúa, Hijo de Dios. El 18 dice: en el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. ¿De qué maneras? Yo no lo sé. Pero no te importan las maneras. Solo te importa pegarte, saber conocer y creer en la fidelidad de Dios. Sí, Dios actúa, no solo escucha, su mano actúa a tu favor. Compórtate diferente a los demás, pero obediente ante Dios, porque conocemos que Dios es fiel. Nuestra obediencia ante Dios significa diferencia ante los demás. Finalizo con el Salmo 37, del 3 al 6. Confía en el Señor y haz el bien. Hagamos el bien en estos días. Hablemos bien, hablemos esperanza. Establécete en la tierra y mantente fiel.
El 4 dice, deleítate en el Señor. Es un tiempo para que nos deleitemos en Él, en la casa, allá, en alabanza, con los nuestros. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Háblale corazón a corazón en estos días. Qué bueno que tienes tiempo para poderlo hacer. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará, dice la preciosa palabra de Dios. Además finaliza con esto hermoso. El versículo número 6 dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Déjame decirte que creyendo en Dios resplandecerás como el sol de mediodía. Puedes estar seguro porque Dios es fiel. Déjame hacer una corta oración. Ahí donde estás, dile: Padre, gracias te doy por este tema. Gracias por tu fidelidad. Ella es la que me sostiene, la que me sustenta, Señor. A ella es la que le doy gracias. Gracias por hoy enseñarme a través de Moisés cómo conocer que tú eres fiel. Y a ello es que yo creo, en ello es que permanezco. Tu fidelidad es mi fortaleza, mi ánimo es ella. No me desanimará nada, Señor amado poderoso, porque sé que además de que tú me escuchas, tú actúas y tú lo harás en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios entonces en este momento por eso. Permíteme orar en este momento por tus diezmos, ofrendas y primicias. Señor amado, sabemos que estamos en una situación difícil, pero en las situaciones difíciles es que nuestra confianza tiene que actuar conforme a tu palabra, Señor. Hoy bendigo desde tu casa ahí tus diezmos, ofrendas y primicias, y doy gracias a Dios porque Dios es fiel y Él actuará a tu favor. La palabra de Dios dice que se abren las ventanas de los cielos hasta que abunde y sobreabunde en tu parte financiera y nada te faltará. Nada te faltará. Bendigo tu vida, tu casa, este tiempo, aprovéchalo y gózatelo. No dejes de conectarte en nuestras redes. No dejes de seguirnos en los programas que Dios ha puesto ahora a las 6 de la tarde todos los días, el altar en tu casa y muchas más otras cosas, promesas del reino. Te amamos, te queremos. Bendito sea el Dios de los cielos por tu vida. Agradecemos por tu vida, bendecimos tu vida. Ahí donde estás, levanta tus manos. Quiero bendecirte, te bendigo en el nombre del Padre, que es el que da las cosas, en el nombre del Hijo, por quien son dadas las cosas, y en el nombre del Espíritu Santo. Bendito sea Dios por su fidelidad que está en nosotros y a favor de nosotros. Amén, amén y amén. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y también amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. También compartimos la buena noticia que Jesús vivió. Jesús murió, pero Jesús también vive de nuevo. Jesús vive en nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente. Por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico La Promesa. Estuvimos en Promesas del Reino. Queremos que la palabra de Dios sea una realidad en ti. Te esperamos en nuestra próxima emisión.